Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra puntualidad. Bueno, lo primero de todo, supongo que me estáis escuchando, ¿verdad? Que alguien me haga señal con la cabeza. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que sobre todo con salud, vosotros y vuestras familias. Muchas gracias por vuestra participación y bienvenidos a esta nueva pildorita preventiva que, como muchos de vosotros sabéis, se enmarca dentro del ciclo de webinars que estamos realizando dentro del programa que nos financia el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el IBASAL, para informar, asesorar, divulgar, promover la salud laboral. Y hoy dedicamos este monográfico al teletrabajo, que en mayor o en menor medida hemos experimentado todos este pasado año y que en muchas ocasiones pues, ha llegado para quedarse, ¿no? Como una nueva forma de organización del trabajo. Sabéis que el 13 de octubre del 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 28/2020, que por primera vez en España regulaba el trabajo a distancia, incorporando numerosas novedades y obligaciones, entre ellas, pues, cuál tenía que ser la actuación de las empresas en materia preventiva en estos casos de teletrabajo, con una especial atención a lo que es los aspectos psicosociales y ergonómicos. Y para hablar de ello, esta mañana contamos con la colaboración de Prevencontrol. Prevencontrol es una consultora especializada en seguridad y salud laboral que colabora con nosotros desde hace muchísimos años y hoy en concreto nos acompaña Juan Carlos Cena, que es consultor especialista en el área psicosocial y de ergonomía. Antes de dar paso a Juan Carlos, participa hoy también Rubén Castro, que es el director. ¿Me escucháis ahora? Sí, más bien. Ay, gracias. Se ha caído Teams de repente, lo siento. No, pues como os decía, Rubén está colaborando muchísimo y apoyando muchísimo la acción de CAEP en materia de promoción y de apoyo a las empresas en estos momentos y pues le quiero agradecer ese apoyo y aprovecho que veo por aquí a Joaquín Ruiz, que es el CEO de Prevencontrol. También, Joaquín, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Es un placer, la verdad, tener a Prevencontrol como aliado para este tipo de webinars, sobre todo porque todos los ponentes que habéis aportado desde Prevencontrol, la verdad es que son de 10 y estoy segura de que Juan Carlos hoy también va a cumplir con vuestras expectativas. Por mi parte, nada más. Si os parece, antes de dar paso a Juan Carlos, toma la palabra Rubén, después Juan Carlos inicia su intervención y al final dedicamos un tiempo a coloquio. A medida que os surjan preguntas, consultas, las podéis poner en el chat y yo se las trasladaré a Juan Carlos en la última parte del webinar. De momento mantenemos los micros silenciados para evitar ruidos y después, en el tiempo de coloquio, si alguien quisiera intervenir, puede levantar la mano y activaremos el sonido. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más, Rubén, si estás por ahí, tienes la palabra. Pues quizá Rubén también ha tenido problemas porque estaba y ahora no le veo. Es como si se hubiera quedado colgado también. Sí. ¿Ahora? Pues, ¿Me Hola. escucháis? Bien, te escuchamos.
Vale, bueno, las cosas gracias. de la tecnología. La tecnología, sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Mavia. Esperar, como has dicho, que estéis todos bien de salud, las familias, los amigos y amigas, que es lo principal en estos momentos. Dar las gracias a CAEP, evidentemente, por la colaboración que nos estáis prestando desde hace muchísimo tiempo, ese trabajo de colaboración, de coordinación, de cooperación, trabajar mano a mano, que yo creo que está revirtiendo en lo que todos deseamos, que es mejorar la salud de las personas trabajadoras. Y por supuesto también agradecer, ¿no?, sumarse a esa colaboración a Prevencontrol, a Juan Carlos, que seguro que hoy nos va a deleitar con una exposición brillante sobre todo lo relativo a los riesgos económicos y psicosociales vinculados al teletrabajo, ¿no?, y a la nueva normativa que marca el Real Decreto Ley 28/2020. Como él, supongo que hablará con muchísimo más detalle y muchísima mejor precisión que yo sobre los aspectos más ergonómicos y psicosociales del teletrabajo y las obligaciones que nos impone esa nueva normativa y primera en materia de teletrabajo en nuestro país, yo me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Yo creo que ya hace años vivimos en un mundo donde pues la sociedad cambia muy rápido, constantemente, y ello también está teniendo lugar en el mercado laboral, ¿no? Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el control de los datos, pues estamos viendo cómo revoluciona el mercado de trabajo con la aparición de las plataformas digitales, la automatización a través de las máquinas, los robots, los cobots, y todo ello evidentemente ha venido acelerado con la pandemia. Como ha dicho Mavia, ¿quién no ha hecho un Zoom en estos últimos 11 meses? Ahora mismo estamos en una sesión formativa en un formato distinto al que quizás estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Un pequeño dato, ¿no?, estadístico que además suele comentar la profesora Luz Rodríguez, que también fue secretaria de Estado de Empleo, es que antes del COVID utilizábamos el teletrabajo en torno a un 16% en España. Y en la pandemia ha llegado a superar el 30%. No te van a escuchar. Hay una frase, una reflexión de la profesora Luz Rodríguez que me parece muy interesante, ¿no? Y es que dice que no debemos caer en el determinismo tecnológico. ¿Por qué? Porque el futuro del trabajo lo decidiremos nosotros como sociedad y no la tecnología, ¿no? Por tanto, hay que utilizar la tecnología para humanizar el trabajo y no utilizar la tecnología para deshumanizarlo. Por tanto, este teletrabajo que ha venido para quedarse, como ha dicho Mavia, es muy importante que lo humanicemos y que lo enfoquemos dirigido a proteger y a mejorar la vida de las personas trabajadoras. Por tanto, deberemos garantizar todos sus derechos laborales y, evidentemente y fundamentalmente, entre ellos es el derecho a la protección de la seguridad y la salud de la persona trabajadora. Le debemos facilitar los medios necesarios para que desarrolle sus funciones, ya sea un ordenador, un móvil, internet, aplicaciones, una silla ergonómica, etcétera, ¿no?, donde el trabajador pueda sentirse cómodo a la hora de desarrollar sus funciones. Debemos proteger su intimidad, debemos proteger también la necesidad de colectivizarse, es decir, el teletrabajo es cierto que trae ciertos beneficios porque no tienes por qué acudir al centro de trabajo, y todo ello también redunda en mejoras y en beneficios medioambientales, evitando desplazamientos, pero también nos puede generar esa sensación de soledad, ¿no?, que quizás algunos habremos tenido durante estos 11 meses. Por eso también es muy importante que cuidemos el colectivo de nuestros trabajadores. Es importante también que marquemos bien la diferencia entre lo que significa tiempo de trabajo y lo que significa tiempo de ocio y de descanso de la persona trabajadora, ¿no? Ese famoso derecho a la desconexión digital, que creo que además somos pioneros en España en regularlo, debemos hacerlo efectivo. No podemos estar todo el día enganchados a nuestro teléfono, enganchados a nuestro ordenador, ¿no? Debemos tener tiempo para disfrutar de aquello que nos hace feliz en la vida. Y todo ello, además, debe venir marcado por la perspectiva de género. El teletrabajo tiene que servir para continuar trabajando en esa mejora el rol de la mujer en
en los trabajos de cuidado doméstico, ¿no? Y lo digo porque ¿quién no ha visto la imagen de una mujer trabajadora en una sesión de Zoom, por ejemplo, con niños y niñas detrás, porque está trabajando y además tiene que estar cuidando de ellos, haciendo de profesora? Por tanto, creo que también debe invitar a la reflexión esa necesaria perspectiva de género en el teletrabajo. Yo creo que de esta forma podremos conseguir trabajadores más felices, trabajadores más sanos, saludables, y por tanto serán trabajadores más comprometidos y más productivos para la empresa. Así que sin más, agradecer otra vez a Mavia y a CAEP todo el trabajo que estáis haciendo. Estaremos a vuestro lado, evidentemente, para continuar prestando ese apoyo y desear que disfrutéis de la jornada. Muchísimas gracias, Rubén. Pues comenzamos ya contigo, Juan Carlos. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Permitidme que lance la presentación. Bueno, buenos días a todos. Espero me uno a los deseos que han lanzado Mavia y Rubén de que todos os encontréis bien en estos momentos, algo que es perceptivo, que todos dispongamos de salud para poder estar en el día a día en los momentos que nos ha tocado vivir. En primer lugar, agradecer, como no, a CAEF la invitación que nos hace a esta colaboración continua que tenemos a través de Preven Control. Agradecer también en particular a Mavia por su presentación. Agradecer también a Rubén y al Instituto Balear el apoyo que realizan estas jornadas. Y agradeceros a todos vosotros el que estéis aquí al otro lado de esta ventana, estas ventanas que se nos han hecho tan comunes en estos momentos y a las que recurrimos para mantenernos informados y que se han convertido en algo ya habitual para el desarrollo de nuestra actividad laboral y también para acceder a toda esta información, algo que en su momento o hace unos años no nos planteábamos. Siempre nos ha gustado la presencialidad para este tipo de cosas, pero que hemos visto su funcionalidad, que luego además hemos podido trasladar al mundo laboral y además nos permite también fuera del mundo laboral abrir nuestras casas en el momento en el que estuvimos confinados. Yo les invito a la mía, este es mi entorno de trabajo que se está haciendo habitual y se hace habitual porque también estoy adscrito a esta modalidad en gran mayoría por el desempeño que hago en mi labor y que es una oportunidad más. Como decía Rubén, una oportunidad que creemos que ha llegado para quedarse después de muchos años en los que ha costado que esta modalidad se implantara y que no se ha obtenido el éxito que se hubiera querido por parte de las empresas que no han intentado abordar. ¿Qué vamos a intentar durante el desarrollo de esta ponencia? Pues bueno, pues daros unas pequeñas nociones sobre cómo afrontar los riesgos ergonómicos y psicosociales en el teletrabajo. Como decían, después del Real Decreto 28, pues encuadraba cómo se debería llevar a cabo una evaluación de riesgos y en particular decía que teníamos que prestar especial atención pues, a los más característicos que van a traer esta nueva modalidad, que son tanto los riesgos económicos como los riesgos psicosociales. Nosotros vamos a intentar, además de daros intentar profundizar en lo que nos dice el decreto y analizarlo. En el apartado de evaluación, no tocaremos el resto de contextos, que seguro que habéis acudido a muchas webinars y habéis tenido información. El riesgos ergonómicos en cuanto pues, al entorno, a la definición de este nuevo contexto. Y riesgos psicosociales me vais a permitir que también lo ponga en su contexto y en su particularidad. Porque si bien es verdad que lo afrontamos o los debemos afrontar una evaluación en conjunto, y los riesgos psicosociales, aunque históricamente ha sido unos riesgos que no ha sido fácil de afrontar o no hemos tenido, a muchas empresas les ha costado afrontarlos y han sido casi los últimos en llegar, pues en esta particularidad tienen un contexto que en el decreto igual no termina de definir
como todos esperábamos y como otras muchas cosas, el decreto deja muchas situaciones que van a tener que darse respuesta a través de la jurisprudencia que nos vaya viniendo a posteriori, sobre todo la intervención en la inspección y otros aspectos. Afrontando o hablando, como no, porque no podemos hacerlo de otra manera, el Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, donde ya nos definía cómo se tenía que desempeñar la labor de trabajo a distancia, un decreto sobre el que todos teníamos, como decía, muchas expectativas y queríamos ver cómo asentaba las nuevas normas que rigieran esta modalidad de trabajo. Bueno, pues muchas de ellas, como decía, le da respuesta y otras muchas nos va a tocar tirar de la experiencia y del resto de normativa para poderlas afrontar. Lo que sí hacía es definir el teletrabajo como aquel trabajo a distancia que se da a cabo mediante el uso exclusivo prevalente de medios, sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Y como decía Rubén, recalcaba algo que es obvio porque todos tenemos los mismos derechos, pero que en este caso concreto también volvía a enfatizar que los trabajadores que opten por esta modalidad tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales y por lo tanto deben tener cubiertos, en el caso particular, los riesgos exactamente igual que el resto de las personas trabajadoras que realizan su actividad en la modalidad presencial. Concretamente y enfocado a la evaluación de riesgo y planificación de la actividad preventiva, nos decía que teníamos que tener en cuenta los riesgos característicos y propios de esta modalidad y de igual manera que tenemos que tener en cuenta los característicos propios de cualquier desempeño, de cualquier puesto de trabajo que atendamos. Pero aquí sí es claro que hay hay una especialidad con dos patas, que sería la ergonomía y la psicosociología, que toma un cariz especial por el tipo de tarea que se desempeña en concreto. Por lo que dice que específicamente hay que tener en cuenta estos riesgos psicosociales, ergonómicos y organizativos. Este apellido de y organizativos choca un poco porque realmente los factores psicosociales, incluso llegó un momento en el que se le pensó nombrar como factores organizacionales, porque en factores psicosociales analizamos el sistema organizativo también a la vez. Y también acotó hacia dónde teníamos que focalizar la evaluación de riesgo, diciendo que realmente la parte afectada será la zona habilitada para el desempeño de la actividad. El resto de nuestra vivienda, el resto de las zonas habitables, pues no son susceptibles de esta evaluación de riesgos. ¿Y cómo afrontar la evaluación de riesgos? Pues nos decía que obtendríamos la información acerca de estos riesgos mediante una metodología que ofrezca confianza. Esto tampoco es nuevo. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya nos dice que toda metodología que se aplique debe garantizar y ofrecer confianza. Con una particularidad, que es la que tiene la del domicilio, de desempeñar la actividad dentro del domicilio habitual. Sabéis que la Constitución garantiza la inviolabilidad de nuestro domicilio. Entonces, por lo tanto, no podemos realizar una visita como la haríamos en cualquier entorno de trabajo. Para poder solicitar el realizar esta visita, deberíamos emitir un informe por escrito, comunicarlo a la parte social y justificar claramente el porqué de esta visita. Y en cualquier caso y siempre necesitaríamos el permiso de la persona que está desempeñando la actividad en esta modalidad. Nosotros, por nuestra parte, os recomendamos que en la medida de lo posible no vemos que esta sea la forma más rápida, eficaz y factible de realizar la actividad. El tener que visitar todos y cada uno de los domicilios de las personas de nuestra empresa que estuvieran desempeñando esta actividad sería arduo, aparte que hoy en día disponemos de muchas posibilidades y de muchas tecnologías que nos permitirán obtener estos datos de mil maneras sin necesidad de hacer esa visita particular. Metía una excepcionalidad o pone una excepcionalidad el decreto en un punto claro y clave en estos momentos. Estamos en un momento de pandemia. En marzo se publicó el Real Decreto Ley 8/2020, en el que determinaba la prioridad de hacer esta actividad
de optar por esta modalidad en la medida de lo posible para evitar la presencialidad y para evitar el contacto. Estamos en un momento de pandemia importante. Y lo que viene a decir el decreto es que mientras se mantenga esta situación de excepcionalidad en estos momentos, pues bueno, será de aplicación la ley ya existente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Algo tampoco novedoso porque ya se venía aplicando todas las empresas que hubieran optado por esta modalidad en principio. Lo que sí metía como excepcionalidad también este decreto de marzo era que para optar a la obtención de la información que luego nos especifica en el Real Decreto de ahora, de septiembre, que podíamos recurrir a una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Entonces, la forma de evaluar las condiciones en que se estaba afrontando, en esos momentos nos servía esa autoevaluación. Unos momentos en el que, como todos sabemos, pues bueno, pues al salir como salimos, realmente no estábamos hablando de una modalidad asentada de teletrabajo, sino que de un trabajo que estamos realizando en casa y que muchos aún mantienen, en el cual pues no se mantiene, no se rigen o no se han observado las medidas preventivas, y la improvisación y la ergonomía de campaña es lo que ha priorizado en esos momentos. Resumiendo un poco de lo que nos dice el decreto, pues evaluación de riesgo del puesto, con especial atención a ergonomía y psicosociología, y centrándonos en la zona habitada. Y obtener la información pues mediante una metodología que realmente ofrezca confianza. Y algo muy claro, que la inspección y el Instituto Nacional nos está transmitiendo pues en todas las ponencias que están diciendo y en todas las interpretaciones que se están realizando después de la salida del decreto. No podemos ya recurrir o no podremos recurrir cuando desaparezca el estado de excepcionalidad, que esperemos que sea pronto, a realizar esta evaluación, autoevaluación, ni como tal lo podremos denominar. Deberemos hacer esa obtención de datos por esa metodología que ofrezca confianza y lo tendremos que trasladar mediante los servicios de prevención, lo tendrán que trasladar a su sistema de gestión preventivo, y de ellos serán los que determinen esa evaluación. Porque para realizar una evaluación de riesgo, alega la inspección y el instituto, pues tienes que tener una acreditación tal. Y hoy en día, en nuestro estado, las acreditaciones son pues, las que vienen reflejadas en el Real Decreto de los Servicios de Prevención. Disponer de formación de nivel básico, intermedio, superior en prevención de riesgos laborales. Y no sería tampoco muy ágil y muy factible el formar a todos y cada uno de nuestros trabajadores con un curso a nivel básico, por ejemplo, que sería necesario para desempeñar las funciones de trabajador designado, ni por tanto nombrar a todos trabajadores designados para poder autoevaluar o realizar la autoevaluación de su puesto de trabajo. Que es una opción y como tal también la dice, pero lo que está claro que no sería lo más ágil en estos momentos. Por lo tanto, ¿cómo podremos obtener la información necesaria para que el servicio de prevención aterrice la evaluación del puesto de trabajo de las personas que desempeñan su actividad en este tipo de modalidad? Bueno, pues hay distintas herramientas que nos pueden permitir obtener información. Nosotros en Prever en Control disponemos de una Toolbox diseñada específicamente, y permítame que les hable, aunque en el mercado tendrán a nuestra disposición, pero les marcaré las características que debería tener para que fuera ágil y me permitiera esta flexibilidad para poder obtener estos datos que me dice el decreto. En principio, pues este software, que hay distintos software, como les decía, el nuestro, Toolbox, es específico para la obtención de estos datos y, en primer lugar, importante, debo obtener los datos que requiere para realizar esta evaluación, y además me debe permitir que cuando el trabajador me los transfiera, pues realice o pueda realizar una firma de declaración responsable de que esas son las condiciones que en estos momentos rigen su puesto de trabajo. Yo no voy a poder hacer esa visita, yo no voy a poder hacer esa comprobación, por lo tanto, es importante que dispongamos de esa declaración y de esa responsabilidad sobre los datos que me ha transmitido. También es importante
una fase, que es que yo pueda dar fe de alguna manera de que esos datos también son reales, y es necesario que pueda incluir algún tipo de imagen para corroborar que lo que me está diciendo se corresponde con la realidad. Deberá permitirme también obtener indicadores desde el punto de vista de aspecto psicosocial. Ya que estamos ante una herramienta de las muchas que hay, pues sería interesante poder cubrir otros aspectos como la formación, información, que dispusiera de recursos de apoyo para poder llevar adelante esta evaluación, que le resuelva al usuario pues todas las dudas que le puedan surgir en cuanto al desempeño de la modalidad del teletrabajo, que sea flexible, modulable, para que pueda ser interaccionada por parte del usuario desde cualquier dispositivo, y son muchos los que tenemos tablets móviles, tenemos portátiles, tenemos PCs fijos, o sea, desde cualquiera de ellos deberíamos poder acceder a esta función y pudiéramos personalizar, tener en cuenta que en el decreto deja una gran parte, como bien sabéis, a lo que es la negociación colectiva, y habrá muchos aspectos del desempeño que habrán sido acordados en mesa de negociación. Por lo tanto, si hay algo que nosotros requiramos preguntar a nuestros compañeros que tenga relación con alguno de estos aspectos, pues será interesante que los podamos incluir también, o alguna particularidad del desempeño de cada una de vuestras empresas que sea necesario comprobar de que están llevándose en efectividad para garantizar la seguridad y la salud de vuestros compañeros. Y en los momentos que estamos, cómo no, que tenemos de seguir teniendo información, y el trabajador, aunque lo tengamos desplazado en su domicilio, debería tener acceso a poder valorar cuáles serían las actuaciones a seguir en caso de que haya tenido algún tipo de exposición, porque aunque esté fuera, puede estar expuesto en algún momento en sus movimientos que realice, pues puede visitar todavía clientes o puede desplazarse en algunos momentos en las distintas modalidades de afrontar el trabajo al centro. Entonces, bueno, pues disponer también de seguir disponiendo de esa información siempre es interesante. Particularmente en cuanto a las funcionalidades, pues en cuanto a cómo obtener esta información, en cómo obtener esos datos que me van a permitir realizar al servicio de prevención la evaluación de riesgos, pues como decía, pues simplemente un sistema de interacción en el cual el trabajador va respondiendo a las distintas preguntas que le vamos a ir formulando. Y aquí siempre teniendo en cuenta esta nueva vertiente. Muchos de los cuestionarios existentes anteriormente estaban formulados para que ejercieran de esa autoevaluación y se estuviera autoevaluando el trabajador durante el proceso. Aquí tener en cuenta que los datos que obtenemos tienen que ser interpretados por el servicio de prevención. Bien está que si yo tengo una aplicación informática, me los puede estar procesando a la vez y ya me puede estar orientando de qué cosas no se están cumpliendo dentro de los requisitos que debería cumplir el entorno. Y eso es algo que luego analizará el servicio de prevención y le devolverá al trabajador diciéndole las particularidades que tiene que mejorar. Ese cuestionario, por lo tanto, debe facilitar la comprobación de que las condiciones son las ideales, según lo vaya realizando. Y al final, como digo, esa firma de declaración responsable por parte del trabajador. Me vais a permitir que intente entrar en una pequeña demo, a ver si no nos falla la tecnología y tengo más suerte que mis compañeros con los fallos que ha habido anteriormente en Teams. Como veis, se nos presentaría pues todo lo que he dicho, que más o menos es interesante, que debemos tener en las aplicaciones. Actuaciones en caso de COVID, la evaluación del teletrabajo, un apartado de autoevaluación porque todavía se mantienen las reglas de excepcionalidad y si tenemos que actuar en estos momentos, pues bueno, pues podemos seguir usando esta fórmula. La parte de riesgos psicosociales, formación, entrenamiento, resolución de dudas. Como decía, esto debe ser modulable y me debe permitir utilizarlo en cualquier dispositivo. Pues perfectamente lo puedo adaptar al dispositivo que yo considere en cada momento y se adaptará a la pantalla. Os lo dejo en mayor tamaño para que podáis ver bien los contenidos. Si yo accediera al módulo de evaluación, como veis, empieza a realizarme distintas preguntas. Aquí, para así lo veréis mejor.
Las comunes, de poner en contexto la tarea que se realiza, es decir, una descripción de las tareas que realiza, qué otras tareas realiza, además de ser usuario de pantalla, porcentaje de tiempo que dedico a ello, si utilizas el móvil, más que nada, pues porque va a ser una herramienta también vital, y si uso el móvil es interesante saber si dispongo de los auriculares o manos libres, porque si no sabéis cuál es la postura normal que solemos adoptar en estos casos. Me coloco el móvil, doblo y presiono cervicales y sigo escribiendo. Pues el uso de los auriculares es una parte importante desde el punto de vista ergonómico en el desempeño. Y luego me va a pedir que me ubique, cómo es mi puesto. Importante que pueda acompañarlo con fotografías, como os decía, para que lo que yo vaya relacionando o contestando, yo pueda determinar que efectivamente es así como se cumple. Una de las preguntas claves es si puedo desempeñar mi tarea aislado del resto del entorno. Si mi mesa dispone del espacio suficiente, con otra fotografía verificando cuándo puede ser la distribución de cada uno de los elementos que tienen que estar también ahí. No solo ergonomía, el resto de condiciones, como el cableado. Y como veis ya, cómo están formuladas las preguntas, empiezo a buscar el cómo estoy ubicado. Sabéis que una parte importante es la distancia al monitor, que yo pondré numéricamente cuál es la que tengo en estos momentos, orientándome cuál sería la idónea, cuántas pantallas utilizo. Cada vez es más común que utilicemos más una pantalla. Yo llevo muchos años trabajando con dos, me he acostumbrado y me costaría volver a la situación anterior. Pues esa necesidad es interesante recordar, más que nada es por si tenemos, imaginar como lo que es lo normal, tener una pantalla fija, más por ejemplo un portátil, es interesante disponer de un elevador que me sitúe la pantalla del portátil a la misma altura que la pantalla o el monitor que tenemos fijo. Y así el movimiento entre las dos pantallas será de forma más natural, sin desviaciones de cuello por encima de lo normal. Por ejemplo, yo interactuaría en el caso de la mesa para saber el hueco interior, pues puedo poner que tengo 75, por ejemplo, de ancho, con de alto, voy interactuando, voy metiendo las medidas que, como decía, luego deberá valorar y contrastar el servicio de prevención. Es decir, me va haciendo, como veis, preguntas que voy metiendo. Esto me puede, si yo lo tengo programado, me permite devolver, como os decía, de forma natural, pues si ya existe una deficiencia dentro de todo lo que voy introduciendo, a la vez que el aviso se lo dará también al servicio de prevención de que alguna de las condiciones no se cumplen dentro de alguno de los trabajadores que realizan esta actividad en la modalidad de teletrabajo. Y también, bueno, como referencia podemos introducir datos en cuanto a iluminación y temperatura. Temperatura o nivel de presión sonora, ruido. No es necesario en este caso que nosotros tiremos de la utilización de sonómetros o luxómetros enviándolo a todos los compañeros. No estamos diciendo en eso. Hoy en día, permitidme que vuelva otra vez a la presentación, existen distintas aplicaciones que hay que tener claro que ni están homologadas ni certificadas, pero sí que nos pueden dar una orientación. Nosotros incluimos, por cortesía, una serie de enlaces a descargas de apps gratuitas que te dan una orientación sobre el nivel de iluminación que tienes o el nivel de ruido que puede haber en ambiente. Teniendo claro que es solo con carácter orientativo, si lo que sí está claro es que si tenemos una desviación, aquí por ejemplo tenemos 89 lux, que estaría muy por debajo de lo requerido para esta actividad, pues podremos poner recomendaciones del tipo de que necesitaremos una iluminación auxiliar para garantizar que se mantienen las condiciones idóneas. Vuelvo a decir, título orientativo, no tiene pues la fiabilidad que debería tener una herramienta que certificada homologada, pero sí, como digo, nos sirve para orientación en esa configuración del puesto de trabajo.
En cuanto a su funcionalidad interna, como os decía, personalizar estos cuestionarios desde el punto de vista de la toma de datos para adaptarse a la particularidad de mi empresa. Es importante a esos posibles acuerdos que yo haya llegado en la negociación colectiva, con cosas particulares que deberemos analizar. Eso lo podremos cargar directamente en la aplicación, al ser modulable, y a partir de ahí se lo podemos mandar a los compañeros que están en esta modalidad para que resuelvan o para que interactúen con ella y nos vayan transmitiendo pues en qué condiciones están en el puesto que han diseñado o que han adaptado dentro de su hogar para el desempeño de la modalidad. Y al final, una vez hayan hecho todo el chequeo del que les he enseñado una pequeña muestra, pues lo que harán será proceder a esta firma. En el cual pues ellos nos garantizan la veracidad de lo que nos han transmitido, aparte de haberlo acompañado con las fotografías. A partir de ahí nos devolverá los datos de todos los compañeros, nosotros ya podremos tener programadas esa devolución de información que les comentaba al principio en función de lo que nos ha determinado. Pues si alguno de nuestros compañeros nos dice que la silla pues no cumplía algún aspecto, oye, te recordamos que tienes que tu silla debe cumplir estas condiciones y te recordamos que te debes de poner en contacto con el departamento de compras para que te envíe una silla, si es eso lo acordado en convenio, o si es la mesa la que incumple, para que te envíe la mesa o el monitor o lo que corresponda que se haya quedado reflejado dentro de ese acuerdo colectivo. O si es otra modalidad de acuerdo que se haya llegado de hacer una dotación económica, pues que busques una silla que cumpla estos requisitos con el presupuestado y tal. O sea, cada uno personalizado directamente a lo que se haya acordado dentro de esta negociación, como digo. O sea, que por un lado nos devolverá la evaluación al servicio de prevención y por el otro nos devolverá a cada uno de los trabajadores la información necesaria para que sigamos desempeñando nuestro puesto en la mejor de las condiciones y sobre todo la información necesaria para saber si tal y como hemos diseñado nuestro entorno, nuestro puesto de trabajo, pues cumple con la normativa exigida para el mismo, garantizando en todo momento la seguridad de salud. Y como les decía, ¿cuál es el otro factor? La parte de psicosociología. Y aquí, permítame ponerles en contexto. ¿Por qué? No solo pues, por las particularidades que vuelvo a decir, que es el factor psicosocial es un riesgo más que hemos tardado quizás en afrontar. Como veíamos, de hecho la prueba de esto es que nos siguen llamando riesgos emergentes. A mí me encanta que ya les llame riesgo emergente porque es como rejuvenecer año tras año. Pero por desgracia, esa apariencia, como ven ustedes, yo ya peino canas, hace muchos años que estamos trabajando sobre estos riesgos y la emergencia pues finaliza hace mucho tiempo. Pero sí es verdad que es bueno poner en contexto qué son los riesgos psicosociales y qué particulares nos vamos a encontrar, qué particulares tenemos que tener en cuenta a la hora de que ustedes afronten esta situación. En primer lugar, recordemos la definición, porque nombrando las cosas es como realmente los ponemos en situación. El concepto de factor psicosocial hace referencia, como decimos, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en la situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización. De ahí lo que les decía al principio, que aunque lo separen, están en el contexto de los riesgos psicosociales. El contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tiene capacidad para afectar tanto al bienestar de la salud psíquica, física o social del trabajador como al desarrollo y desempeño de su trabajo. ¿Y cuáles son los factores que están englobados en estos riesgos o que desencadenan la posibilidad de riesgos psicosociales? Pues el Grupo de Trabajo Europeo para la Gestión de Riesgo Psicosocial, PRIMA, determinó los que les enumero a continuación. Y en él, como ven, recogen muchos de los que se ha estado hablando de forma continua que más afectan al desarrollo de la actividad. Porque al fin y al cabo, disgregar completamente el tema psicosocial de la organización global de la empresa y centrarnos únicamente en lo que sería la modalidad de trabajo sería afrontarlo de una manera errónea. Lo que sí es bien es cierto que estos riesgos que recogen la mayoría de las metodologías o los métodos existentes,
pues, llámese FSICO, ISTAS, que son los más reconocidos o los de mayor uso. Existen muchísimos más a los que se puede recurrir como métodos globales y generales de evaluación. Bien es cierto que las particularidades del desempeño de la modalidad necesitaría de la aplicación de algún cuestionario o una escala que me permita indagar un poco más allá. Que ya todos los métodos recogen, incluso los criterios del instituto, que se pueden complementar la aplicación de cualquier esta metodología con la aplicación de otros métodos que me permitan obtener esos indicadores particulares a otros factores no contemplados o en los que se necesite profundizar en mayor nivel. Si vamos viendo, por ejemplo, en contenido de trabajo, habla de tareas sin sentido, o de carga y ritmo de trabajo, habla de carga de trabajo excesiva o insuficiente, presión de tiempos, cosas que se están ya demostrando que son características del teletrabajo, que en tiempo de trabajo hablamos de horarios muy largos, impredecibles, conexión continua al trabajo. Es difícil, sobre todo en la actividad de teletrabajo, diferenciar muchas veces de dónde termina la parte laboral y la parte personal. Tendemos a alargar los tiempos. La participación y control, puede haber una falta de participación en la toma de decisiones. Estamos un poco aislados del entorno laboral que veníamos desempeñando normalmente y las personas pueden sentir que no pueden participar de igual manera que lo hacían anteriormente. La cultura organizacional, hay una desconexión, es uno de los miedos que suelen tener las empresas a perder esa conexión de la cultura de empresa al estar disgregados. Pues puede existir comunicaciones deficientes, un apoyo insuficiente ante problemas o desarrollo personal, una falta de definición de los objetivos, todo relacionado, como vamos a decir, con esta nueva situación. Las relaciones personales, somos animales muy sociables, somos personas en los cuales necesitamos de esa proximidad y aquí el aislamiento, una falta de relaciones o incluso las nuevas situaciones pueden llevar a conductas inapropiadas, hostigamientos, acoso. Recuerden que está nombrándose mucho la nueva figura del ciberacoso, que no es distinto de lo que pueda sufrir una persona presencial, porque en presencial también estamos usando ya muchas tecnologías y este tipo de acoso puede venir por cualquiera de ellas, por un correo electrónico que usamos tanto en modo presencial como en modo virtual. El rol, puede haber una ambigüedad, un conflicto del rol. Muchos trabajadores tienen miedo a perder su posibilidad de desarrollo personal dentro de la empresa porque ya no me ven tan activamente en cuál es mi desempeño profesional. No estoy presente, tengo esa sensación de que no estoy demostrando realmente la gran capacidad de trabajo que tengo o mi posibilidad o mi futura capacidad de desempeñar otras funciones y eso nos da pues que pensemos que hay una escasa valoración social de este trabajo o una inseguridad en el mismo o que habría falta de promoción profesional. Y la interacción casa-trabajo, que si ya también venían en estos factores a nivel global, efectivamente hay una especial atención en el tema pues, de cómo estamos desempeñando nuestra labor profesional en esta modalidad en estos momentos y que ha llevado su máxima expresión, como todos habréis sufrido en algún momento en los momentos específicos de confinamiento. Estuvimos conviviendo y en muchas provincias todavía se está conviviendo pues, con la presencia de los hijos, los padres, las dos unidades familiares trabajando a la vez con poco espacio, o sea, que ahí lo hemos llevado a la máxima expresión, pero una vez debería ser así, esto pasará, quizás esa intervención o esa interacción debería ser mejor, o eso es lo deseable, porque lo deseable es que podamos definir nuestro puesto aislándonos de toda la situación y que cuando estemos dedicados al trabajo podamos realmente estar desempeñándolo de esta manera. Y hay un par de particularidades que hace especial excepción y vuelvo a tirar del decreto. Como decía, tenemos que tener en cuenta los factores psicosocial organizativos, parte psicosocial, como les decía, y entre ellos tener la distribución a jornada, los tiempos de disponibilidad, descanso, desconexión digital durante la jornada. Y el artículo 4.4 que hablaba del especial atención y en particularidad a las personas que realizan la actividad en esta modalidad a temas del acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por discriminación y acoso laboral. Esta parte tampoco es nueva, como otras muchas.
Porque sí es verdad que el tema de desconexión pasó durante mucho tiempo desapercibido porque se lanzó dentro de otro Real Decreto, de la Ley de Protección de Datos, y en el que ya nos instaba en el año 2018 a que las empresas deberían elaborar una política interna dirigida a las personas trabajadoras, incluidas las que ocupen puestos directivos, en las que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas que eviten el riesgo de fatiga informática. O sea, que esto ya lo teníamos desde el año 2018. Por lo tanto, todas las empresas deberán disponer de esta política en la cual se tipifique exactamente cada una de estas condiciones. Y lo mismo pasa con las situaciones de acoso y violencia en el lugar de trabajo y la generación de conflicto, porque no nos olvidemos los conflictos son la parte inicial de lo que luego puede desentrañar en otra situación de mayor gravedad. Esto es igual que los incendios. Empezamos por el conato y si no se controla puede terminar en una situación muchísimo más grave. Ya teníamos mucha legislación, también acaso una parte clara es la ley orgánica del 3 de 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de la que Rubén nos hablaba también al principio de la ponencia, y que ya nos instaba, sobre todo desde el punto de vista del acoso, por la perspectiva de género, el acoso sexual, y que debíamos tenerlo en cuenta. Y además, ya no, incluso incluía unos plazos para hacerlo efectivo e integrarlo, pero no solo estaba esto, sino que existen otra serie de normativas, acuerdos, criterios de inspección, el último convenio de 190 y acuerdo de 2006 de la OIT, y la parte esencial, el Código Penal, que lo tipificaba desde el año 2010 como un delito, cualquiera de estas expresiones graves que se pudieran desempeñar dentro del entorno laboral. O sea, que es algo que ya teníamos que tener integrado. Por lo tanto, si deberíamos tenerlo integrado dentro de nuestras empresas, ¿qué le podríamos preguntar a nuestros compañeros que están desempeñando la modalidad en esta actividad, que están desarrollando su actividad en esta modalidad laboral? Pues lo que le podemos preguntar es si conocen tanto la política de desconexión como los protocolos o procedimientos de actuación en materia de acoso y saben cómo recurrir a ellos, porque ya sería una labor que estaría integrada dentro de la gestión general de prevención de riesgo el determinar pues, si existen estos protocolos y procedimientos y cuál es su grado de implantación. También es interesante, sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos y a los que estoy haciendo recurrencia, porque es muy difícil aislarnos de ello y porque, sobre todo en el aspecto psicosocial, entraña una presencia importante. Es muy importante determinar qué no es una evaluación psicosocial o qué no contempla una evaluación psicosocial. Y lo que no contempla una evaluación psicosocial son los problemas psicológicos o las patologías que las personas hayan podido ya, desarrollar en estos momentos. Si una persona ya tiene una patología desarrollada, es el área de vigilancia de la salud en la que deberá determinar si esa patología que ha desarrollado en el reconocimiento, ya ha podido detectar en el reconocimiento médico, pues le incapacita para realizar su actividad de una u otra manera, total o parcialmente, en el área de la parte de prevención técnica. Y cuando analizamos los riesgos psicosociales, lo que analizamos son condiciones de trabajo y lo que tenemos que velar si esas condiciones entrañan riesgos de desencadenar una de estas situaciones. No si ya existen estas situaciones. Lo digo que también en el contexto actual porque ya existen muchos estudios. Teníamos estudios durante el desarrollo de la pandemia de que más de casi el 70% de los trabajadores se estaban viendo afectados en el desempeño de su actividad. Se encontraban que habían bajado producción por la situación existente, que no se podían concentrar lo suficiente pues, por todo lo que nos estaba rodeando. Incluso ya más recientemente, Opinion elaboró un estudio bastante profundo en el que determinaba que 1 de cada 4 trabajadores presentaba ya problemas claros relacionados con enfermedades mentales.
enfermedades de este tipo. O sea, que es verdad que estamos en un contexto preocupante, que ya muchos expertos se atreven a decir que después de todas estas olas, o ya no sé si tsunami, que se vienen sucediendo una tras otra, que estamos cabalgando la tercera, ya no sé si para arriba o hacia abajo y que no sabemos cuántas más vendrán, la última en la que ya estamos viendo venir es la ola de la enfermedad mental. Es decir, lo que pagaremos por todo esto que estamos pasando. Pues por situaciones tan a veces que pueden parecer tan burdas, pues porque somos, como decía, animales sociales y hemos perdido una gran válvula de escape que nuestra sociedad tenía, que era la de las relaciones. Descomprimíamos relacionándonos, viajando, y todo eso nos hemos visto mermados y no ha permitido que nuestros niveles de efervescencia generados y que provocan ahora incluso en mayor medida pues la infosicación a lo que hemos estado sometidos, cosas que a los políticos tampoco favorecen, o no todo se incrementa a esos niveles y tenemos la piel más fina en muchos aspectos subyacente de todo esto. Entonces, bueno, pues esto nos está afectando y tenemos que tener claro el contexto de cada una de las cosas. Como no evaluamos tampoco aspectos que no tengan que ver relación directa con los riesgos a la salud, la motivación laboral, el clima laboral, son otros datos que desde el punto de vista de recursos humanos tenemos mucha información y que es interesante tener y poderlo visualizar, pero no es una evaluación de riesgos, como tampoco la protección de datos o la seguridad informática, que tendrán su visión en otra de las áreas. O no evaluamos aquello que no tenga relación directa con factores derivados de la actividad laboral, salvo las estrictamente acordadas dentro de la empresa. Y tampoco evaluaremos percepciones. La anamnesis no es el diagnóstico, es decir, cuando yo voy al médico, yo le cuento qué es lo que me pasa y el médico, con su profesionalidad y experiencia y su conocimiento, diagnostica del por qué yo me puedo sentir así. Pero igual que yo no voy a decir, tengo COVID, déme la baja, el médico dirá, vamos a hacer una PCR, vamos a hacer una serológica, vamos a hacer lo que corresponda para determinar si es cierto que lo tienes y ya te diré yo si lo tienes y qué medidas debemos de tomar. Pues aquí lo mismo, yo no puedo llegar, oye, me están acosando o tengo un problema psicosocial, me tienes que poner remedio, sino que el técnico tendrá que analizar los indicadores que los trabajadores aporten para poder determinar cuáles son los problemas que pueden estar latentes en estos momentos y cuáles son las medidas que deberíamos aplicar. Porque en intervención psicosocial es importante, y ya lo decía también el instituto, saber que no tenemos un vademecum sobre este tema. Igual que en la parte de ergonomía hay un decreto sobre el uso de pantallas que nos dice la distancia de la pantalla, cómo tiene que estar configurada la mesa, a qué distancia tengo que tener el teclado para poder tener un apoyo, por ejemplo. O sea, distintos argumentos que me pueden determinar cómo debo ubicar, o en higiene tengo ppms. No hay ppms de riesgo psicosocial. No hay valores que me digan si mi nivel de estrés está por encima o por debajo de lo medianamente normal, además sabiendo que incluso un pequeño nivel de estrés no tiene en medida nada de perjudicial, sino todo lo contrario. La infracarga de trabajo, la falta de carga de trabajo puede suponer un riesgo en igual medida que el exceso de la carga de trabajo. Entonces no existe nada concreto que me lo determine. Esto lo tenemos, por lo tanto, lo tenemos que tirar de la experiencia de los organismos y las instituciones que publican y que determinan metodologías para su valoración, y en ello nos tendremos que apoyar. Pero también les adelanto que en el tema de la modalidad de trabajo, esta información que nos dice la legislación de que tenemos que hacer una metodología que ofrezca confianza, tampoco existe como tal para la particularidad. Existen los métodos globales, buenos métodos generales, que deberemos poder seguir aplicando, y de hecho en el teletrabajo no nos aislamos de esa parte, igual que en la configuración del puesto desde el punto de vista ergonómico, es claro, será el particular de cada uno de los hogares. En el tema psicosocial, tener en cuenta que la persona no nos podemos aislar de lo que es nuestra empresa, su sistema organizacional, independientemente de que el trabajo lo desempeñemos en casa, porque nos va a afectar de igual manera. Entonces, estas metodologías las deberemos tener que seguir porque son las que realmente están
están reconocidas. Acordados lo que decía el 5.2 y 5.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, normas UNE, guías del Instituto, normas internacionales y en ausencia de todas las anteriores, pues cualquier guía que de reconocido prestigio que nos permita afrontarlo. Pero como les digo, en la particularidad del riesgo psicosocial, difícil de encontrar. Y también hay que tener en cuenta un punto particular y concreto que digo, como les decía, hay cosas que la jurisprudencia nos irá diciendo a futuro cómo afrontarlo. Siempre que se ha llevado a cabo una evaluación de psicosocial, se ha dicho que y en todos los métodos viene así descrito, que para garantizar la participación y que todos los trabajadores se sientan cómodos en afrontar, cuando les preguntamos sobre estos riesgos, debemos garantizar el anonimato y la confidencialidad. Pero tener en cuenta que cuando estamos valorando y obteniendo información de los trabajadores en esta modalidad, necesitamos aplicar medidas concretas para todos y cada uno de ellos y quizás de una forma más individualizada, porque hay cosas que sí son particulares de todos y cada uno, igual que eran particulares el cómo tenían diseñado el puesto. Pues tendremos una parte que garantice, que será la aplicación metodológica general que vayamos a usar y garantizará ese anonimato, y en la parte concreta y enfocada al tema de aspectos psicosociales en el puesto que cada uno desempeñamos, lo que garantizaremos será la confidencialidad en todo lugar, pero la confidencialidad que como trabajadores de los servicios de prevención, internos de empresa o externos, pues estamos obligados por el desempeño de nuestra actividad. El desempeño de nuestra actividad nos obliga a una confidencialidad y será la que deberemos garantizar en todo momento. ¿Cómo afrontamos entonces? Pues podemos seguir perfectamente el proceso que ya en la NTP 702 nos adelantaba el Instituto, que dividía, como digamos, en 3 módulos. En el análisis, uno de ellos, en análisis de los factores de riesgo, la evaluación de los factores de riesgo y la gestión de estos riesgos. En el análisis, pues la identificación de cuáles son los factores de riesgo que tenemos presentes en todas y cada una de nuestras empresas, la elección de qué metodología y técnicas vamos a utilizar, una metodología general que podemos, como digo, podemos complementar con una obtención de indicadores particular para los compañeros que desempeñen la función en estos momentos, y luego, pues aplicando esta metodología, obtendremos toda la información que necesitamos y procesaremos y elaboraremos la evaluación de factores de riesgo, analizando todos estos resultados. A partir de ahí determinaremos una serie de medidas, y medidas que nos permitan la mejora. Y lo que tendremos que a futuro ir haciendo de forma continua, pues es una gestión de estos riesgos, es decir, un seguimiento de las medidas para ver si han sido efectivas. Y con ellas hemos obtenido, pues, realmente lo que consideramos o creíamos que deberíamos obtener. Aquí es donde podemos aplicar, como decía, estos cuestionarios en 2 de las fases. En el apoyo a las metodologías generales que utilicemos para evaluación de riesgos, porque voy a decir que estos puestos deben de estar englobados en el contexto de la gestión preventiva, y para una parte muy importante, el seguimiento y control, y que es una de las cosas que ha desencadenado el que con anterioridad a todo esto, las empresas que han intentado evolucionar en la implantación de la modalidad no lo conseguían, que perdíamos ese seguimiento. Pues bueno, un cuestionario en el que yo pueda hacer ese seguimiento individualizado de si alguna circunstancia en particular puede estar llevando a que el trabajador pues sienta que no está realizando el desempeño de su labor de la manera más efectiva, me pueda hacer saltar una luz, por decir de alguna manera, que me determine, oye, pues, con tal persona tengo que hacer una acción concreta que igual es tan fácil como intentar rescatar o potenciar alguna de sus capacidades para que se vuelva a integrar otra vez en la modalidad con más garantía de que no tiene riesgos al afrontarla. O sea que son 2 momentos, se puede servir, porque en ese control y seguimiento volver a aplicar de forma continua metodologías de mayor volumen no me aportarían el interés particular que yo quiero con cada trabajador. O sea, al fin y al cabo es darle sentido a cómo debe ser una gestión global preventiva, basado en lo que es la triangulación, una herramienta que se ha demostrado eficaz en cualquier gestión de riesgo psicosocial, es decir, una buena información organizacional de la empresa, que es de dónde partimos, una buena indagación cuantitativa con la que los trabajadores me aporten su percepción mediante los sistemas o herramientas que hayamos considerado adecuadas, y cruce con datos objetivos como pueden ser los indicadores de riesgos
que tenemos en cada punto, pues todo eso contrarrestado con la parte cualitativa, en la que los servicios de prevención hagamos la labor de entrevista y de valoración y contraste de todo esto que hemos estado analizando, es lo que me llevará a realizar una evaluación efectiva de los riesgos psicosociales. En cuanto a cómo usar la herramienta o qué herramienta utilizar, pues exactamente lo mismo, aplicar un cuestionario que valore, como digo, las particularidades. Tendré que valorar el entorno, o sea, en qué entorno desarrolla, lo que decíamos, una parte importante, si puedo aislarme de todo lo que tengo alrededor, del resto de la casa, para poderme concentrar, si ese aislamiento me permite la concentración y el desempeño de mi actividad de forma normal. Tendré que valorar los medios que la empresa ha puesto a disposición y cómo me están afectando, el no disponer del software, el no disponer del hardware necesario, en que las aplicaciones no cumplan con los requisitos que requiere una modalidad de teletrabajo. Por ejemplo, no disponer de una herramienta como esta, que me permite interaccionar y tener reuniones en virtual con el resto de compañeros. Y luego, sobre todo, una de las cosas que más estresa a una persona cuando está deslocalizada, que es que cuando tiene un problema sepa inmediatamente que se lo van a resolver y quién y cómo. Es decir, si existe un sistema de atención al usuario que le permita solventar cualquier fallo que pueda tener, como los que hemos tenido al inicio de esta videoconferencia. Tenemos que valorar, aparte de los medios, pues la carga de trabajo. Aquí tenéis algunas preguntas desplegadas de las que se pueden hacer. Si se han establecido horarios, si las tareas son adecuadas, si disponemos de autonomía para organizarnos, si tenemos algún sistema de control que me permita valorar el cumplimiento de los objetivos que me han puesto, si siento que el uso de las tecnologías me puede provocar esta fatiga informática, esta carga mental que se refería y que comentábamos al principio, si sigo teniendo un apoyo social, es decir, si existe un contacto periódico con los responsables y de supervisión de trabajo, si están en contacto, si puedo tener contacto con los compañeros, si existen medios de comunicación para que yo tenga información continua de mi empresa y el desarraigo no sea tan grande, si sigue existiendo un interés por el trabajador, pues si me estoy adaptando a la modalidad, que debería ser una pregunta clara, que me sirve para ya empezar a valorar en ese seguimiento si algún trabajador tengo que tomar alguna acción concreta con ellos. Es decir, si mi rendimiento ha disminuido, pues porque no me termino de adaptar a esta modalidad. Si me he planteado en algún momento quizás volver, si me siento apoyado por mis mandos, si me siento apoyado con mis compañeros, si puedo comunicar las incidencias que esta modalidad me está provocando independientemente de las relacionadas. Y luego unas preguntas de gestión, la que os decía, que teníamos que ir sobre la desconexión y sobre el acoso. Es decir, si conoce la existencia de esta política y la existencia de estos protocolos a los que recurrir. Protocolos que deberán contemplar que si es cierto que no todos los protocolos tipifican bien la figura del ciberacoso. Bueno, pues será algo que tengamos que integrar en ellos para definirla y que todos tengamos claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta modalidad que puede tener ahora más boga en todo momento. Y ya de paso que tenemos una herramienta, pues si nos cumple el deber de información y formación, pues redondeamos y cerramos el círculo. Pues, pero ya formaciones un poco más avanzadas. Estamos trabajando con tecnologías y accedemos a formaciones gamificadas que me permitan interactuar y con juegos, como quien dice, que el trabajador valore o reciba la formación que necesita para el desempeño de su actividad, infinitamente mejor. Y ya estaría, ya tendríamos una garantía de que todo está bien. Pues bueno, pues hablando de ergonomía y psicosociología, sabéis que los ergónomos somos muy pesados con esto y lo hemos estado diciendo toda la vida. Dejarnos actuar desde el diseño. Vamos a trabajar desde el inicio, porque entrar evaluando significa entrar resolviendo situaciones que ya están asentadas y que pueden ser deficitarias, que ya pueden estar entrañando riesgo. Si actuamos desde el principio y actuamos con tiempo y hacemos la forma de cosas correctas, en el diseño, podemos adelantarnos que estas medidas ya estén de inicio y lo demás simplemente sea un control de mantenimiento de las condiciones de las que ya estaremos en una posición real de garantizar la seguridad y salud de nuestros compañeros. Porque no nos olvidemos de una cosa. Antes de la pandemia, la implementación del teletrabajo en las empresas, y sobre todo en este país, pero a nivel europeo,
era muy baja. Un alto porcentaje de las empresas que habían querido afrontar esta modalidad no lo habían conseguido realizar con el éxito necesario o recurrente que sería el óptimo en este momento para realizar. Entonces, pues en algo, por decir de alguna manera, en algo hemos ido fallando. En España en concreto, en el año 2018, con este estudio de Eurostat que os presento, estábamos en el 4,3, en el 19 no estábamos mucho más allá. Y si bien es verdad que hemos incrementado en la época de pandemia, casi por obligación, el 30%, no tenemos una realidad de cuánto se va a mantener, ni cuántas empresas van a apostar, en definitiva, por ello. Sí, todo nos lleva a intuir de que esta apuesta va a ser importante, porque hemos visto de que se puede trabajar en esta modalidad siempre que se cumplan las condiciones y que nos olvidemos de esta ergonomía y sociología de campaña que hemos hecho en cualquier mesa, con cualquier silla, con cualquier pantalla y con cualquier herramienta a disposición que hayamos tenido. Porque eso sí es una realidad. En este año que llevamos ya, porque parece mentira, pero vamos a cumplir ya mismo un año, en este año hemos evolucionado lo que hubiéramos hecho en 5 de ser de otra manera. Las herramientas se han adaptado para trabajar en este sistema de una manera exponencial. Nosotros hemos aprendido de forma exponencial a cómo trabajar en esta modalidad. Hemos visto que nuestras tareas se pueden desempeñar, muchas, otras no, son meramente productivas y no podrán ser, pero muchas sí pueden ocupar este espacio en sus distintas aceptaciones. No tiene por qué ser una modalidad 100% en teletrabajo. Puede ser una modalidad mixta, algo que también es recomendable. Por eso, porque esa parte de presencia en el lugar de trabajo me va a permitir limar muchos de los factores que me pueden surgir si solo estoy dedicado al teletrabajo. O sea que sí es bueno de vez en cuando volver a socializar, volver a participar de lo que es el ritmo de empresa y sentirnos miembros de ella. O sea que la parte mixta es importante. ¿Qué deberíamos hacer entonces para trabajar de inicio? Para realmente realizar una buena implantación de nuestro plan, nuestra modalidad de teletrabajo. Pues seguir un roadmap, seguir una secuencia, todo analizado y estructurado. Partir de un compromiso, con una buena planificación, un lanzamiento bien estructurado y luego, vital, un seguimiento de que las condiciones se mantienen, de la mejora continua, que es al fin y al cabo todos los que tenemos integrado en nuestra ADN, todo lo que nos dedicamos al tema preventivo. Un compromiso, porque tenemos que partir de la confianza y madurez. Porque todo proceso debe estar fundamentada en la confianza mutua entre la organización y los trabajadores. Partiendo del liderazgo ejemplarizante, la dirección asume en primer término el cambio y la transformación cultural que supone la implantación de esta modalidad. Ejercicios como el que podéis ver aquí, que nosotros llamamos el panel Visual Thinking, nos ayudan a fijar este compromiso. Después de este ejercicio, todo el mundo firma y se responsabiliza que lo haya acordado es lo que queremos llevar hacia adelante. Importante que todo el proceso se comunique y seamos muy transparentes, sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos, donde esta transparencia se hace esencial, porque la gente tiene que tener conocimiento para evitar rumorologías o situaciones de desconfianza. Esto necesita la confianza, como hemos dicho al principio. Es decir, establecer un buen plan de comunicación que acompaña a todo el proceso es fundamental, porque así conseguiremos la mayor participación y colaboración de toda la organización y que todos los trabajadores lo reciban de buen grado. Podemos realizar mensajes clave, que divulgaremos en eventos o cuando hagamos algún comunicado, intranet, infografías. El propio panel Visual Thinking lo podemos usar para sacar esos mensajes con esa firma, compromiso y mandarlos acompañando. Importante, y lo dice el decreto, debe partir de la negociación. El protesto debe partir de esa negociación colectiva, del acuerdo máximo. Y ahí también importante el que se monte un equipo de liderazgo, un equipo que lidere todo el proceso, un equipo paritario entre representantes, parte social y parte empresa, en el que el área de personas y el área de seguridad y salud en el trabajo tendrá una posición clave. Y siempre es sponsorizado por estos líderes de la empresa, que son los que deben hacer ese ejemplo.
Una vez que ya tenemos esa primera fase, ¿qué tenemos que hacer? Planificar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues partir de la autoevaluación. O sea, tenemos que diagnosticar sobre cuál es nuestro punto de partida, analizar la situación de la organización cara a las expectativas que nos hayamos generado. Porque muchas veces lanzamos a nuestra gente al teletrabajo y realmente no estamos en condiciones. Tenemos que analizar si las tecnologías me permiten mandar a la gente a esta modalidad. Es decir, tendré que analizar si tengo el hub, el SOC, que si las conexiones me garantizan que se van a tener buena fluidez, si tenemos una madurez digital en la empresa suficiente para que las personas no pierdan parte del trabajo, porque para trabajar en remoto tú tienes que poder tener muy digitalizado todos los sistemas y todos los procesos. Desde el punto de vista organizacional, pues analizar estos procesos, cambiar sistemas antiguos de trabajo por objetivos a trabajo por proyectos. O sea, tenemos que ir integrando nuevas modalidades, establecer diccionarios de competencia, donde poder tener planes de carrera, donde las personas no se sientan desvinculadas, aunque estén en el punto de trabajo, buenos planes de comunicación y de capacitaciones, sobre todo. Valorar los puntos fuertes y las oportunidades de mejora que tenemos, que nos dará como resultado de esta evaluación. Es decir, en nuestra evaluación hemos obtenido unos puntos fuertes que tenemos que seguir potenciando y nos habrá salido en esta evaluación oportunidades de mejora. Pues antes de pasar al paso siguiente tenemos que solucionarlas y evolucionar en ellas. Para luego, pues, diseñar cuál es el procedimiento de implantación. En este tendremos pues, unos objetivos, unos alcances, es decir, a qué puestos o ocupaciones vamos a dirigir el desempeño de esta modalidad. Determinar claramente los derechos y los deberes, cómo vamos a hacer la evaluación de riesgo, es decir, cómo vamos a garantizar la salud de nuestros trabajadores, definir qué modalidades de teletrabajo vamos a optar, definir qué perfiles y en ellos pues tener en cuenta lo que dice el decreto, la voluntariedad, algo muy importante, la antigüedad que tienes que tener en la empresa, porque si lo voy a mandar recién ingresados en mi empresa a modalidad de trabajo, pues igual los he perdido antes de empezar. Bueno, pues qué antigüedad debe tener el trabajador para que opte a esta modalidad, qué competencias, qué capacitaciones le tengo que dar para mejorar esas competencias y qué formación, por tanto, qué métricas de seguimiento voy a utilizar para ver y valorar pues tanto su desempeño como su adaptación y claramente cómo voy a garantizar el retorno que me dice el decreto que debo de meter dentro del acuerdo que haga individual con cada trabajador. Prevé formar a la estructura porque va a estar trabajando con su personal deslocalizado. Tendremos que aprender nuevos sistemas de ejercer el liderazgo con nuestros equipos, un liderazgo comunicativo, cercano, en la distancia, pero cercano, en el que constantemente haya una interacción y cambiar estilos de liderazgo que ya en este tipo de modalidades no van a ser efectivos en ningún momento. Y habrá que hablar de las dotaciones, habrá que poner en este procedimiento las dotaciones que vamos a facilitar a nuestros trabajadores o las compensaciones que acordemos en ese convenio colectivo. Una vez que ya tengamos este procedimiento, pues, permítame la broma, los experimentos con gaseosa. Vamos a empezar poco a poco. Vamos a hacer el mínimo producto viable en Design Thinking, que es como les he diseñado un poco un modelo que podemos utilizar para hacer un seguimiento de cómo se implanta. Hay distintos modelos, pero el Design Thinking nos ayuda a cómo definir, con este empatiza, define, idea, prototipa, testa, pues en ese testeo final, ese piloto con el mismo producto viable, haremos una prueba para verificar si ese plan que hemos diseñado realmente es efectivo. Entonces definiremos el alcance de esta prueba piloto, haremos la selección de las personas idóneas representativas para realizarlo, les daremos la formación, obvio, que hemos diseñado, que hemos previsto, que es la que tenemos que dar, y sobre todo haremos un seguimiento y una valoración de los resultados que estamos teniendo en el punto que hayamos acordado. Valoraremos después de esta piloto, como así hicimos en la evaluación, puntos fuertes y oportunidades de mejora, y lo que haremos será, pues eso, solucionar esas pequeñas incidencias que hayan podido surgir o que nos hayan transmitido los compañeros para poder afrontar la siguiente fase, que sería pues el lanzamiento. Una vez que ya tenemos todo lanzado y proyectado, todo diseñado, procederemos a lo que es al lanzamiento.
haremos una integración del método. Es decir, definimos el modelo en base a la experiencia y mejoras que nos ha facilitado el piloto. Y a partir de ahí estaremos en condiciones de integrar este modelo con mayor garantía de que si nos hubiéramos lanzado, pues con lo que pensamos que podía estar bien, pero que a veces detectamos que la realidad luego nos supera cuando intentamos aterrizar directamente estas cosas que diseñamos en las oficinas cuando las queremos llevar a la realidad del día a día. Importante la comunicación, igual que en el inicio, en todo este proceso, mantener la transparencia, volvemos a decir, establecer canales de comunicación de incidencias y canales de buenas prácticas. Canales de buenas prácticas que los trabajadores que se van a esta modalidad nos van refrescando y nos van transmitiendo sobre cómo se han sentido a la hora de la implantación y qué cosas ven mejorables o cómo podemos avanzar para que cada vez en esta mejora continua vayamos haciendo las cosas mejor. Y un seguimiento, que como digo es una de las partes más importantes, la pieza fundamental, el seguimiento. Porque con un seguimiento podemos hacer una detección temprana de cualquier incidencia que nos vaya surgiendo durante el proceso o una vez ya implantado el proceso. Para ello, como decía anteriormente, nos podemos apoyar en herramientas como Toolbox, donde yo, de forma individual, puedo estar valorando si alguno de los trabajadores que se ha adscrito a la modalidad, pues, permítanme la expresión, lo estoy perdiendo. Y lo estoy perdiendo pues porque no se ha adaptado y encima estoy distanciado de él. Fácilmente ese aislamiento lo lleve a que lo perdamos, y vuelvo a decir la expresión, desde un punto de vista laboral. Entonces, no se trata de tú que no lo haces bien, yo te rescato y tú a trabajar presencial como si fuera un castigo. No, todo lo contrario. Se trata de detectarlo lo antes posible, poder rescatar al compañero, dotarle de las capacidades necesarias que le han hecho que no pueda evolucionar en esta modalidad y en el momento que todos nos sintamos cómodos, volverlo a reintegrar o que se reintegre a seguir desempeñando esta modalidad. Pero para ello, como decimos, debemos detectar estas incidencias, estas situaciones. En todo esto está claro que el área de seguridad y salud y el área de personas son las claves para este seguimiento y para esta verificación de que estamos haciendo bien las cosas. Y solo haciéndolo, como os digo, con esta planificación y solo haciéndolo con un sistema sólido, tenemos una garantía de que todo está pues acorde a lo que queremos y nos garantizaremos que cuando nos lancemos a la aplicación de la modalidad lo hagamos pues de una manera eficiente. Por mi parte, me pongo a vuestra disposición para cuantas dudas os hayan podido surgir. Espero haberos dado más herramientas, siguiendo con el interés de la ponencia, para cómo afrontar estos riesgos y aclarar algunas dudas, y seguro que algunas otras habrán quedado en el tendedero, en el tablero, porque hay algunas que nos va a tocar irlas descubriendo incluso según vaya evolucionando pues la implantación del decreto que se publicó el año pasado. Pues como digo, a vuestra disposición, Mavia, abandono Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que ha sido muy enriquecedor, muy interesante todo lo que nos has contado. Nos quedan 10 minutitos, así que si os parece, hay momento para que podáis trasladar vuestras preguntas o si alguien quiere compartir su experiencia, lo que queráis. Podéis hacerlo bien utilizando el chat o si alguien quiere abrir micrófono o levantar la mano, pues puede intervenir directamente, como queráis. Aprovecho para comentaros que el día 24 de febrero el IBASAL organiza directamente por parte de su equipo de psicosociología un webinar dedicado a cómo mejorar la salud psicosocial de las personas trabajadoras. Juan Carlos lo comentaba, ¿no? Está pasando la pandemia, está pasando y ha pasado factura a nivel emocional, mental a muchas personas y ese webinar va a estar centrado en eso y en la actuación que está realizando el IBASAL en toda
todas las cuestiones de psicosociología, así que os enviaremos junto a la información, bueno, a la documentación de este webinar, el programa de esta jornada, pues si os puede interesar participar. Bueno, pues de momento no hay preguntas en el chat, me parece. Me parece, Juan Carlos, muy importante lo que has dicho en cuanto al tema del liderazgo, para evitar o de alguna manera tratar de limar esos problemas que se pueden producir en cuanto a no sentirse por parte de la empresa, sentir que no se valora tanto, no se tiene tanto en cuenta el trabajo que uno desempeña, las limitaciones a nivel de desarrollo profesional, y creo que ese va a ser un reto fundamental que vamos a tener por delante. Y luego hay otra cuestión que, claro, tú lo has comentado. Bueno, el teletrabajo está claro que tiene que ser acordado por ambas partes, tiene un carácter de voluntariedad y de acuerdo previo. Con lo que tú comentabas de que hay que evaluar a nivel ergonómico ese espacio de trabajo que va a ocupar esa persona, hemos de tener en cuenta que muchísima gente en sus domicilios no tienen posibilidad de tener un espacio con su mesa, su silla ergonómica, ese pequeñito espacio. Eso podría condicionar o debería condicionar la decisión por parte de la empresa de facilitar esa opción a la persona trabajadora, porque evaluar sobre algo que, como tú decías, ya desde el diseño es imposible de cambiar, porque no sé si eso puede condicionar que mucha gente, para mucha gente la opción del teletrabajo no sea una opción viable para hacerlo en condiciones de... Pues así es, Mavia. Te respondo quizás primero a lo del tema liderazgo, por seguir un poco el orden. Efectivamente, tenemos que transformar, lo decía en la presentación, de cómo lideramos nuestros equipos. Estamos acostumbrados a liderar de la proximidad. Cuando yo estoy en un entorno cercano de trabajo, levanto la cabeza y veo a mis compañeros la tarea que está realizando. Ahora no los puedo tener en un Zoom continuo para hacer este mismo seguimiento. No sería ni óptimo ni recomendable para ninguno de nosotros el estar en esa circunstancia. Entonces tenemos que afrontar nuevas formas y ser conscientes, teniendo en cuenta que ya el estilo de liderazgo per se ha cambiado y ha evolucionado mucho, por suerte, en todos estos tiempos. El líder se ha transformado de un líder autoritario a un líder facilitador, porque esa es la posición que tiene que tener el líder, facilitar al resto de compañeros el cómo realizar sus tareas. Y como digo, la cercanía, el escuchar, el empatizar, la empatía, parte muy principal, el entender el comportamiento de los demás, son soft skills que ahora están de moda, porque además poniéndoles anglicismos, parece que nos gustan más o le damos más peso a las cosas, pero son las habilidades que hemos dicho de toda la vida que tienen que tener las personas para ejercer esta posición de liderazgo con sus compañeros. Son esenciales y las tenemos que evolucionar a la nueva modalidad. Y luego con respecto al otro, bien es cierto, y lo hemos padecido más que nunca en este año. No todos los hogares están diseñados para poder realizar esta función. Más que nada, porque no todos los hogares tienen 200 metros cuadrados, tienen un espacio, tenemos micropisos, convivimos en algunos de ellos varias personas. En esto de los anglicismos leía un artículo que me hizo reír, no sé si reír o llorar. Ahora le llaman co-living, porque vuelvo a decir, yo no sé entonces qué hice cuando estaba estudiando, sino compartir también con un objetivo, con otros compañeros, un lugar de trabajo. Ahora le llamamos co-living y parece más cool siguiendo con estas cosas, pero también hay gente que comparte porque no se puede pagar un alquiler y comparte con varias personas y cada una con su ritmo de vida. O sea, hay personas que efectivamente de por sí van a tener muchas dificultades para desempeñar. Y estas personas, efectivamente, como esto es un acuerdo mutuo, y así tiene que ser, porque lo primero que se hace es firmar un acuerdo mutuo, no podrán desempeñar la labor en estas condiciones, porque no está garantizada su seguridad de salud. Y habrá que buscar pues, otras alternativas, o siguiéndoles dotando un puesto de trabajo, o pues cuando sus condiciones mejoren, por cualquier circunstancia, volver a solicitar y optar. Pero en esos momentos está claro que sus condiciones no le permiten desempeñar la labor y tiene que primar la seguridad de salud.
Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, hay algunas preguntitas en el chat, vamos con ellas si te parece. Bueno, Olga te agradece la exposición, muy profesional y enriquecedora. Dice que tuvo la suerte de trabajar contigo. Bueno, aquí no hay pregunta y simplemente agradece también a nosotros, ¿vale? Tenemos por aquí a José María que te pregunta que qué te parece la modalidad de contratación por objetivos, que al parecer se está imponiendo en Estados Unidos y que quizás llegue a Europa en breve, especialmente por el riesgo psicosocial del teletrabajo. Pues como todo en la vida, si todo está bien diseñado, vamos al término ergonómico, no habría problema. Si los objetivos son coherentes, si los objetivos llevan una planificación justa, pues no habría inconveniente. Yo tengo mis objetivos, los alcanzo, los cumplo, tengo definido mi trabajo. Hay gente que incluso trabaja mejor si tiene definidos estos objetivos. Si estos objetivos se diseñan de manera que son inalcanzables, sino que, acordaros, y alguno igual lo está viviendo todavía, no sé, antiguamente se diseñaban los objetivos con un porcentaje muy por encima de la realidad para motivar, se decía. Eso es contraproducente desde el punto de vista psicosocial, no digamos, eso no motiva, eso hunde, porque ves que no llegas nunca por más que te esfuerces. Un buen diseño de estos objetivos es real. De hecho, cada mes más la figura del freelance, ¿sabéis cómo está? O el trabajo por proyectos, que realmente es como se debería enfocar este trabajo por objetivo, trabajo por proyectos, es una de las fórmulas que quizás mejor se adapten. Yo sé qué proyectos tengo que consecutar, voy a decir siempre que mi planificación esté consensuada y sé cómo me puedo organizar para alcanzarlos. Eso me permite también flexibilidad porque yo me adapto mis tiempos de trabajo, mis niños, hacer la comida o lo que corresponda a mi diseño del proyecto en mi establecimiento de puntos de trabajo y demás, y eso me facilita y me permite pues compaginar mejor mi vida personal y laboral. Bueno, pues son fórmulas que efectivamente están en Estados Unidos, que ya están aquí en España, que han venido para quedarse, pero con esas particularidades que defino, bien definidos, bien proyectados y bien estructurados. Óscar te pregunta, bueno, sé que lo has comentado, pero por acabar de aclararlo, pregunta, ¿la autoevaluación del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 sigue estando en vigor considerando la disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley 28/20? Según el Real Decreto 15/20, finalizó su vigencia en septiembre del 2020. Sí, pero en el decreto dice que mientras se mantengan situaciones de excepcionalidad. El otro día tuve el placer de compartir con la Inspección de Trabajo una de estas webinars y dijeron claramente, y os transmito ya no mi opinión, sino la que en ese momento reflejó la Inspección de Trabajo, que sigue siendo una situación excepcional y mientras se mantenga esta, que finaliza teóricamente en mayo, esperemos que la situación no lo permita, pues podíamos mantener esta excepcionalidad, pero siempre tener en mente y en vista que esto no va a ser eterno. Yo puedo adelantar con con esta fórmula, pues muchas de las medidas que me permiten ir apoyando a mis compañeros, pero tener en vista y a futuro que ya deberíamos estar trabajando en esta implantación de modalidad para hacer bien las cosas. Aprovechemos los tiempos. La inspección, os digo lo que dijo en esa intervención, que fue la opinión de ese inspector en concreto, dijo que se sigue manteniendo la excepcionalidad, por lo tanto se sigue contemplando esta posibilidad de autoevaluación con su temporalidad actual existente. Queda claro. Beth te pregunta, en relación a las condiciones del puesto en el teletrabajo, ¿cuál sería tu opinión en relación a la aplicación del Real Decreto 486? Pues lo que se circunscriba, como decíamos al inicio, a lo que es meramente el espacio destinado. O sea, allí en lo referente, pues bueno, pues veíais en la aplicación que mirábamos el cableado, que mirábamos pues un poco las condiciones mínimas, poco más, porque no hay mucho más. Si hablamos de si existe una estantería, pues esa pregunta puede estar proceder o no proceder. Si es una persona que tiene que mantener una serie de documentación y la estantería pues es parte de su entorno, pues deberá cumplir las condiciones que tiene que cumplir una estantería, estar sujeta y evitar que se le pueda caer encima. Estoy hablando de particularidades. Aquí es otra de las cosas que nos va a tener que meter la jurisprudencia, que ya nos pasaba antes, no solo con el decreto. Gente que sobre el tema incendios,
La valoración de la existencia o no de un medio a disposición, de un extintor. Yo he visto requerimientos por esta materia con anterioridad y esa duda sigue estando y la jurisprudencia no se tendrá que acordar. Hay gente que vive en edificios que tienen a menos de 15 metros el extintor del edificio y puede acceder a él sin problema, pero las empresas tienen que dotar de un extintor a todos los trabajadores. Ese sería un condicionante. Bueno, pues queda la interpretación realmente. No hay nadie que te acote hasta ese límite. No hay nada que te lo determine. La jurisprudencia nos tendrá que ir respondiendo. Sí, iremos viendo. Otra preguntita muy concreta de Esther. ¿Cómo abordar un cambio anual del lugar de teletrabajo en casos de segunda residencia del trabajador en periodos como los 3 meses de verano? El trabajador tiene que notificar dónde va a realizar su actividad. Si su lugar de realización de actividad varía, debe volver a comunicarlo. Más que nada para que se le mantengan todas las garantías que deben de seguir. Si esa persona realiza su actividad fuera de donde ha determinado que va a realizarla, en concreto, no estaría cubierta. Si yo el fin de semana me voy a otro sitio, no me cubre. Si yo, debiendo estar en mi domicilio, pero bueno, como estoy en teletrabajo, estoy aquí o aquí, o has notificado dónde vas a desempeñar tu actividad y lo has cerrado en acuerdo, porque es lo que dice el decreto, que debo notificar dónde voy a realizar su actividad y luego aparte tendré un centro de referencia para mí, pues me lleva a tener que cada vez que realice un cambio de este tipo, tenerlo que notificar, sobre todo en cambios estables. Si voy a estar varios meses en otro sitio, lo voy a tener que notificar y determinar en qué condiciones estoy en ese nuevo sitio. Porque debe también seguir garantizando que cumple las mismas que el que yo notifique. Marta te pregunta cómo propones realizar la evaluación de aspectos como la carga de trabajo o la evaluación del rendimiento para desligarla de la percepción personal del mando o del trabajador. Lo decíamos también, debemos fijar pues unos parámetros de control, por decir de alguna manera. Es decir, debemos fijar cómo vamos a hacer esa valoración del cumplimiento, esa valoración del desempeño del trabajador. O sea, nosotros habremos establecido unos puntos de control y seguimiento. Y si están acordados y cerrados desde el principio, pues serán más efectivos todavía. Pero eso es algo que tendremos que tener fija. Es decir, puede ser los objetivos que tú tengas en consecución, puede decir cuál es el dimensionamiento que va a ser de tu carga de trabajo, es decir, los que se considere en la relación contractual que son los necesarios para poder hacer ese seguimiento. Pero debe estar fijados desde el inicio, para que todos sepamos cuáles son las reglas del juego a las que nos enfrentamos. Muy bien. Y una última preguntita del chat para terminar en hora. Bueno, aparte de decirte que hay multitud de agradecimientos y de felicitaciones por tu ponencia, Juan Carlos. Pues muchas gracias María a José, además de agradecerte y de felicitarte, te pregunta, comenta, sabemos que habrá un antes y un después con el tema de la pandemia y con la implementación del teletrabajo en las empresas. Te pregunta, ¿crees que se debería exigir a las empresas la realización de 2 evaluaciones psicosociales, una para condiciones presenciales y otra para condiciones de teletrabajo? Yo no lo recomiendo. Todo, porque incluso la del teletrabajo tiene que estar integrada en la gestión global. Al final os decía que es muy difícil aislarte de gran parte de los factores organizacionales de la empresa. Aunque estés deslocalizado, aunque estés realizando tu labor en tu hogar, no te terminas de desvincular de cómo está estructurado, cómo es la relación o cómo se tiene establecida la relación, cuál es la política de la empresa. Tú no te terminas de desvincular de todos esos factores organizacionales. Entonces no tienes por qué desvincular, al contrario, hay que integrar, como os decía. Yo hago mi evaluación global psicosocial porque a las personas que están en teletrabajo también les afectan los factores y la complemento con la particularidad concreta que tiene el desempeño de tu labor en esta modalidad. Es decir, complemento, no aíslo, no, porque a mí el separar siempre me ha gustado poco porque no queremos crear 2 perfiles o dos referencias de trabajadores. No, tiene que estar integrado porque así se deben gestionar los riesgos integrados. Muy bien, Juan Carlos, pues por terminar en hora lo vamos a dejar aquí.
Si hay alguna otra preguntita, creo que hay alguna en el chat que habrá quedado por ahí pendiente. Yo, como os voy a facilitar la grabación, la documentación que ha aportado Juan Carlos y su contacto, también podéis dirigiros directamente a él para aclarar cualquier cuestión o realizar cualquier otra pregunta que os haya surgido, ¿de acuerdo? Daros las gracias a todos por vuestra participación, a Juan Carlos, por supuesto, por su excelente intervención. Ha sido muy clarificadora, la verdad, Juan Carlos. A Prevencontrol, como siempre, por la colaboración que nos presta y, desde luego, a Libasal por el apoyo también en la realización de este webinar. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Cuidaros mucho, mucha salud y mucho ánimo. Que no decaiga el optimismo, ¿de acuerdo? Un abrazo y hasta pronto.